Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Y como ya le informé, continúa la polémica tras la propuesta de candidatos presidenciales como Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez de cerrar las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y de Madero en Tamaulipas. Justamente para hablar sobre la viabilidad de esta situación, tengo en la línea telefónica a Gonzalo Monroy. Él es analista de temas energéticos y de infraestructura. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Mi querido Mario, muy buenos días. Gusto saludarte como siempre. Pues este asunto que ha sido polémico, el de las refinerías desde el punto de vista medioambiental, la contaminación, pero también político, ¿no? Porque el presidente López Obrador decidió que había que reforzar el sistema nacional de refinación, de invertirle más dinero y además de crear una nueva refinería, la de Tabasco, la de Dos Bocas. ¿Cómo está este asunto desde el punto de vista técnico, energético y medioambiental, Gonzalo? Claro que sí, mi querido Mario. Mira, empecemos por el lado técnico. Haciendo un reconocimiento, un diagnóstico real de dónde están las refinerías al día de hoy. Y en ese sentido, yo te podría decir, sí, efectivamente, una refinería como la de Madero ya está más allá de la salvación. Esa es la realidad de las cosas. Hoy es una refinería que está trabajando por debajo de un 40%. Hoy estamos viendo que es prácticamente a la hora que corre con únicamente petróleo maya, con petróleo pesado, solamente sus rendimientos son extremadamente malos. Para darte un ejemplo tal cual, los datos que acaban de salir de enero, está sacando prácticamente el triple de combustóleo que de gasolina, de ese tamaño es el problema de Madero. Madero, también, igual que el resto de las refinerías, ha recibido poco más de 350 millones de dólares cada refinería en esta administración. El problema es que requiere inversiones superiores a los 4,000 a 5,000 millones de dólares. Obviamente no hay una recuperación de la inversión, aún de que dejara de perder dinero. El caso de Cadereyta es un poco más complicado, porque Cadereyta cuando corre justamente con crudos ligeros y un crudo pesado, tiene mejores rendimientos. Si bien el problema medioambiental es uno grande, es grave, podemos también ver que hay alternativas, como poner, por ejemplo, tecnologías para la captura del dióxido de azufre y otros contaminantes como el CO2. Estamos hablando aquí, Mario, de inversiones de más de 1,000 millones de dólares, pero que no aportan un solo barril extra de gasolina o de diésel, es simplemente para dejar de contaminar. Y si nos vamos, incluso ahora ya lo cambiaría al tema medioambiental, solamente por la incidencia sobre poblaciones, Cadereyta no parecería ser la peor opción, sino es justamente la refinería de Tula, que afecta buena parte del Valle de México, con más de 22 millones de incidencia en la población, perdón, de una incidencia de 22 millones de población. Obviamente aquí es donde se tiene que hacer un diagnóstico serio, estudios que no pueden ser ocurrencias y obviamente tienen que ser evaluadas en su conjunto. Habiendo dicho también todo esto, se está poniendo en la palestra las opciones de los candidatos. Pero la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, que quiere posicionarse como una ambientalista, pues por desgracia también acude al que todo está muy bien. Y esto no es el caso. Esta situación donde Pemex pierde entre 8,000 a 10,000 millones de dólares por año, con pérdidas justamente también medioambientales severas, pues obviamente el no hacer nada tampoco es una opción. Ujú. ¿Qué tema? Se ha convertido en un tema más bien político, más bien de campañas, después de que pues el gobierno de Nuevo León lo trajera de agenda del caso de la refinería de Cadereyta a través de una consulta, etcétera. Pero también, además de un tema de agenda, es un tema económico, ¿no? Porque el otro día el periódico Reforma sacaba una nota de 400 mil millones de pesos que ha perdido el tema de la refinación en México, Pemex con la refinación, es decir, claramente no es un negocio y el presidente del observador quiere que quizás sea todavía menos negocio porque ya no quiere vender petróleo al extranjero, sino que todo lo que se produzca se refine en México, incluida en la refinería de Dos Bocas cuando por fin empiece a operar. Pero es un tema económico también. Yo no sé si en la reestructura que tenga que hacer el próximo gobierno a Petróleos Mexicanos, pues incluye este asunto de la refinación. Totalmente, y yo te diré que es un tema imperativo, es uno crucial. De nuevo, por todas las implicaciones que tú bien mencionas. Aquí estamos hablando de un tema de medio ambiente, estamos hablando incluso de un tema de salud pública. Gran parte de estas emisiones de dióxido de azufre, por desgracia, Mario, están altamente correlacionadas a enfermedades como EPOC, cáncer de pulmón,
y enfisema pulmonar. Incluso mucha gente que nos escucha aquí en el Valle de México, que ha visto en las últimas semanas estas natas de contaminación amarillentas, es la combinación de una serie de factores. Primero, el dióxido de azufre que viene de la parte de Tula, que va recogiendo muchas partículas suspendidas PM2.5 y PM10 que está en la zona norte de la ciudad, todo lo que está la parte de Cotitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, obviamente la parte de Vallejo y La Naranja. Cuando vemos la colocación de los vientos o las corrientes, hace justamente que se estanque hacia la parte sur, que es la parte que da hacia la Jusco y la zona de los volcanes. Obviamente se tienen que hacer un estudio integral que considere y pondere todo esto para que, Pemex deje de perder dinero y a la vez estemos protegiendo la salud de la población. Ujú. Ahora, con la refinería de Dos Bocas, el presidente López Obrador ha ido pateando la fecha de producción inicial de cuando ya va a estar operando. Ahora dice que para abril. ¿Esta refinería va a complementar realmente todo el tema del sistema de refinación? ¿Se va a dejar de vender petróleo para que se produzca todas las gasolinas aquí en México y ya no las importen? ¿Cómo ves la entrada en funcionamiento si es que sucede en algún momento esta de Dos Bocas, Gonzalo? Qué bueno que me preguntas eso, Mario. Y mira, estaba haciendo, previa a esta entrevista, estaba revisando, y ya esta es la octava fecha o el octavo cambio Sí, de sí, fecha de sí, sí. operación comercial de la refinería. Y te puedo ir adelantando, digo, es la ventaja de no depender de los datos de Pemex. Es muy probable de que la refinería esté para febrero del siguiente año, de 2025. Y estoy hablando de la terminación de la construcción. Ahora, habiendo dicho eso sobre las implicaciones, obviamente una parte de la producción se iría a la refinería de Dos Bocas, pero no es la panacea. Esto no va a alimentar ni nos va a llevar a la sustitución de las importaciones de gasolina o de diésel, que en el imaginario popular es esta cosa de la soberanía energética. México, para darte los datos de enero, México el 70% de sus combustibles vienen de importación. Dos Bocas, en el mejor de los casos, va a poder contribuir con cerca de 200,000 barriles, pero eso significa de que más de la mitad de los combustibles del país van a seguir siendo de importación. Ya. Pues qué complicado panorama para las refinerías, para Petróleos Mexicanos, para la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia del gobierno del presidente López Obrador, y en general, pues para el sector energético mexicano. Así que ya veremos en las propuestas reales y en la ejecución de las propuestas que propongan los candidatos y de quien llegue a la presidencia, pues qué es lo que hacen con toda esta política energética y con Pemex y el sector de hidrocarburos. Solo para hablar de eso y no meternos al tema eléctrico, mi querido Gonzalo, pero gracias como siempre por tu análisis y muy buenos días. Por supuesto, me quedo Mario, un gusto platicar contigo siempre. Te mando un gran abrazo a ti y a todo tu público. Que estés muy bien, Gonzalo Monroy, es analista experto en temas del sector energético.